¿Te has preguntado por qué reaccionas como reaccionas? ¿O por qué te sientes insatisfecho, incompleto, a veces inferior o incluso desvalorizado? Y entre tantas preguntas, pareciera que la respuesta no está cerca. Ante la complejidad de la personalidad, la psicología ha propuesto esquemas y teorías que permitan entender las actitudes y comportamientos de las personas. Es por ello que con este episodio iniciamos una serie para hablar de las heridas emocionales y cómo éstas influyen en tu personalidad y en los resultados de tu vida presente. Así que te damos la bienvenida al episodio número 9 de esta segunda temporada de Rompe tus Patrones y que hoy nos da mucho gusto estar aquí acompañándote desde Magnética 101.3 FM. Rompe tus Patrones, un programa creado por Laudes. Un espacio para cuidar tu bienestar mental y emocional. Aprenderás a cuestionar y destruir tus creencias limitantes. Y acercarte a la vida por la que desees despertar cada mañana. Hablamos de psicología, mente, cuerpo, hábitos y todo aquello que mejore tu bienestar. Porque cuando rompes tus patrones, la abundancia llega a tu vida. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Rompe tus Patrones, un espacio de desarrollo personal en el que hablamos de psicología, mente, cuerpo y transformación para construir la vida por la que desees despertar cada mañana. Si este episodio te gusta o sientes que algún conocido le puede servir, por favor, búscalo el día viernes en la plataforma de Spotify y ayúdanos a compartir esta gran misión. Una misión que hoy compartimos en los micrófonos con Carlos Cuellar, quien es director y fundador de Laudes AC. Gracias, Marisa, y gracias a todos quienes esta tarde nos están escuchando. Y efectivamente hoy es un programa que en lo personal, y también sé que a ti, Marisa, pues nos ha realmente volado la cabeza desde la primera vez que lo escuchamos, lo estudiamos, lo leímos, y sobre todo es lo último que hemos hecho durante muchos meses y algunos años ya. Platicar sobre las heridas emocionales. Y es que es tan apasionante porque es un regalo del autoconocimiento. Es decir, conocer tus propias heridas que hoy no están conscientes. El descubrir por qué reaccionas y actúas como eres es un regalo para tu día y de tu presente. Y esto es es una manera de ver la vida desde de una manera como pues más pausada, más consciente, más introspectiva, pero sobre todo también más divertida, porque cuando uno hace consciente las heridas emocionales que viene cargando desde su niñez, desde su adolescencia, empieza a vivir de manera pues más observable, más gestionada, observándose a sí mismo, por qué hago, cuestionándose y sobre todo pues sí, disfrutándola de mejor manera. Queridas amigas y amigos, vamos a hablar sobre las heridas emocionales, una serie de capítulos que vamos a estar platicando contigo. Y bien sabemos que las heridas emocionales, bueno, se han estado pues promoviendo, que son 5, sin embargo, hay otras teorías que las complementan. Sin embargo, hoy también quiero darles la bienvenida a la primera herida que vamos a estar comentando. Así es. Lo has dicho perfecto. Hay muchísimas teorías alrededor de este tema. Como lo decíamos al inicio del episodio, la psicología siempre ha buscado encontrar esquemas, estructuras o propuestas para entender nuestra personalidad. Y justamente hablar de que nuestra personalidad se va formando a través de las heridas emocionales que vamos gestando alrededor de nuestra vida es una muy buena forma de comenzar con una base no solamente del autoconocimiento, sino también de la voluntad de cambio. Y eso creo que es de vital importancia, lo hemos dicho en otros episodios. No va a haber ni psicólogo, ni terapeuta, ni proceso, ni psiquiatra, ni chamán, ni nadie
que haga el cambio en tu vida si tú no estás dispuesto a dar la parte más importante. Y la parte más importante es la voluntad. Si hoy estás escuchando este programa y ya eres fan de Rompe tus Patrones, quiere decir que tienes esa voluntad constante de estar conociendo temas que te ayuden a mejorar 1% todos tus días. Y hoy nos vamos a centrar en el tema, en la teoría de las heridas de la infancia, las heridas emocionales, que son mejor conocidas. Y este episodio específicamente vamos a hablar de la primera herida, que se le conoce como herida de rechazo, que justamente es cuando somos niños y de alguna forma sentimos que mamá, papá, por ahí nos va rechazando. Pero vamos a empezar con la parte más importante para dar introducción a toda la serie. Y es entender qué es una herida emocional. En mi día a día yo no me había dado cuenta cómo vivía inconsciente y repetidamente. Es decir, repetía actos, formas de ser, formas de vivir, formas de llevarme con otras personas. Hoy esas heridas me hacían toparme con las mismas experiencias. No sé si a ti te ha pasado que tú que me escuchas, que en muchas ocasiones vuelves como a cometer las mismas caídas o las mismas experiencias, se te vuelven a aparecer el mismo tipo de personas, y es que si no superas algunas de las pruebas que te da la vida, entonces se te vuelve a repetir. Es así como empiezas a hacer un poco de conciencia de que hay conductas inconscientes que empiezas a repetir, ¿no? Es decir, que es aquello que no te es funcional. Y justamente, hablando hoy de conductas no funcionales, hoy es un fruto, es una forma de ser, es un rasgo de personalidad que tú fuiste adquiriendo porque quieres cubrir algo que te dolió hace tiempo. Algo que es muy intrínseco, que es muy interior, una inseguridad, un miedo que no has gestionado, ni sabes de dónde nace. Sin embargo, o sea, tú no sabes dónde está el origen, pero la manera en cómo te comportas con las otras personas es una manera de ser reaccionativa, violenta, agresiva, te aíslas, te tomas todo personal, te sientes atacada constantemente. Entonces, detrás de un acto quizá hay una inseguridad. Yo reviso el celular de mi pareja porque hay una inseguridad. Yo tengo miedo de que mi pareja se me vaya, o yo abandono mis proyectos o mis personas o las personas porque intrínsecamente tengo una forma de ser con las demás personas, ¿sí? Hay algo dentro de mí que se desarrolla como una inseguridad. Uh-huh. Y estas heridas, vamos a empezar con la descripción, o sea, estas heridas emocionales funcionan igual que, digamos, una herida física. Es decir, son ciertas lesiones emocionales que son causados por eventos de estrés o por eventos muy amenazantes que dejan una marca inconsciente en la personalidad. Estos eventos pueden ser, por ejemplo, un evento de alto impacto, una muerte, un accidente, un terremoto, una inundación, un robo, un asalto, un choque. Puede ser un evento real, catastrófico, de un solo impacto, o pueden ser pequeños eventos que se van repitiendo constantemente y que en la repetición van dejando estas laceraciones emocionales. Quiero que hoy te imagines si a ti te pasa, si alguna vez a ti te pasó, Carlos, ese día en el que estabas en tu casa y de verdad, o sea, hacías oración y decías, por favor, que hoy mi mamá no me pegue. Por favor, que mi papá hoy no llegue borracho. Por favor. Y era tanto el sentimiento de angustia, el sentimiento de amenaza que sentíamos en nuestra primera infancia, que ese sentido de alarma va generando estas lesiones emocionales que efectivamente cuando vamos creciendo no nos damos cuenta que están ahí, pero reaccionamos de forma impulsiva con las personas de nuestro presente. Así es como podemos identificar o podemos entender qué es una herida emocional. Bueno, y dicho esto, la primera herida es la que vamos a estar tocando en este tema de una manera más profunda, puesto que yo la he vivido, he tenido parejas que tienen esta herida y realmente es algo que es muy palpable. O sea, tú puedes saber cuando alguien está viviendo una herida y cómo se está manifestando en su etapa, en una etapa de adultez.
La primera herida se llama la herida del rechazo. Una persona que tiene una herida del rechazo en su niñez son personas que tienen una inseguridad intrínseca muy fuerte a que no los acoplen, a que no los abracen, a que les mientan, a que los rechacen. Una persona que tiene una herida del rechazo no solamente nace desde su adultez, es decir, una herida emocional puede nacer desde la adolescencia también, y sí, desde su infancia. Hay muchos adultos que me dicen, oye Carlos, es que a mí no me dolió, yo no me acuerdo cuándo fue aquella vez que nació esa herida. Sin embargo, deberíamos de preguntarle a ese niño de 5 o 6 años qué te dolió o qué te lastimó. Una persona que tiene la herida del rechazo en su adultez son personas que se aíslan, que cuando tienen un problema con su pareja, gritan, exageran, son dramáticos, no saben cómo resolverlos, se encierran en su cuarto, duran enojados 2-3 días, dejan de hablarle a las personas 3, 4, 5 días, una semana sin hablarle, y es decir, se está comportando con una máscara porque hay una herida que se gestó hace mucho tiempo. Yo estoy hablando justamente del fruto, es decir, de la máscara, del comportamiento en la adultez. El comportamiento en la adultez es justamente estos adultos empiezan a reconectar con su cuerpo, son muy espirituales, tienen una forma de ser que tiende al perfeccionismo y sobre todo a la baja autoestima. Personas volubles, volátiles, que un día los encuentras tranquilos, se lo toman todo personal y se sienten atacados constantemente. Es por algo que les duele intrínsecamente, que es justamente una herida emocional. Te parece que estás describiendo a alguien que conozco por aquí. Efectivamente, y lo dijiste clarísimo. Y es que, a ver, hay muchas teorías alrededor de este tema, pero se dice que efectivamente las heridas se van formando o se gestan entre los 0 y los 7 años de vida, incluso desde el vientre materno, y se dice que es así por el proceso de desarrollo del cerebro. En los primeros 7 años de vida se van formando, de hecho, en los 3 primeros años se forman la mayor cantidad de conexiones neuronales que nos van a acompañar para el resto de nuestras vidas, y los 0 a los 7 son esta primera etapa o la etapa más importante del desarrollo evolutivo. Cabe mencionar que pueden ser eventos muy reales. Vamos a hablar específicamente del rechazo. Un evento muy real es mamá me dio en adopción. O sea, en realidad hubo un rechazo real. Mamá me dio en adopción, papá me dio en adopción. Hubo un rechazo real. Pero también puede ser la forma en la que nosotros como niños interpretamos. Cuando somos pequeñitos, tenemos únicamente un cerebro emocional, que es el que está más desarrollado, ¿no? Por eso, cuando un niño chiquito llega y te dice, papá, te odio, se va corriendo y a los 3 minutos te dice, papá, te amo y te beso, porque actúa a través de las emociones. Entonces, es muy probable que el niño sintió el rechazo, y si el niño lo sintió como parte de su emocionalidad, aunque el evento no haya sido real, ya con eso es suficiente. Quiero que te imagines, no sé, el niño tiene 6 años y acaba de nacer su hermanito es un bebé, está en la cuna, y entonces el niño intenta cargar a su hermanito de 0 meses, y la mamá o el papá le dice, oye, no lo hagas, hazte para allá, y entonces el niño en ese golpe pues lo siente como un rechazo, aunque no es un evento real. O sea, sabemos que mamá y papá pues están protegiendo a este pequeñito de 0 meses para evitar un accidente. Un chiquitillo de 6 años que va con toda la emoción de cargar por primera vez a su hermanito, eso lo ve y lo siente como un rechazo. Entonces puede ser un evento real. Ejemplo, mamá se embarazó a los 16 años y decía, ay, es que ojalá no estuviera embarazada porque no sé cómo se lo voy a decir a la familia, el abuelo me va a correr. Es un evento real. O puede ser un evento que nosotros como niños interpretamos en nuestra propia emocionalidad. Y así se van formando estas heridas que con el paso de los años se van volviendo más profundas. Y es lo que decías. A lo mejor yo me acuerdo de mi primera etapa, yo no me acuerdo de mis primeros 7 años, pero recuerdo perfectísimo al novio cuando yo tenía 15, que me dijo, ya no quiero andar contigo, y me dejó. Porque conforme vamos creciendo,
las heridas se alimentan de las propias heridas. No, y aparte se te vuelven a aparecer en experiencias semejantes. O sea, tú atraes a tus parejas porque filtras. O sea, quizá tu pareja tiene su personalidad, su forma de ser, pero tú observas esa particularidad. O sea, tú sientes que tu pareja te hace sentir mal, te hace sentirte rechazada, y en realidad no es así. O sea, tu pareja solamente hace actividades, tiene formas de ser, de vivir sus experiencias, se va con sus amigos, o sea, tiene su forma de ser, pero yo que tengo una herida de rechazo es lo que observo y lo que filtro. Es correcto. Entonces, por eso es que decimos que la vida te va a poner las mismas experiencias hasta que seas capaz de sanarlos. Porque efectivamente, si tú observas y miras al mundo desde el rechazo, vas a traer a tu vida este tipo de experiencias. Entonces, entendemos ya qué es una herida, cómo se gesta, en qué momento de nuestras vidas se van potenciando, que puede ser un evento muy real, muy palpable, o puede ser la forma en la que como niños interpretamos. Y esto me gusta decírselos, porque a veces llegamos y decimos, yo tuve una infancia perfecta, yo no me acuerdo que mi mamá o mi papá hayan sido groseros conmigo, para mí mi papá, mi mamá son el amor de mi vida, sí, pero pudo haber sido algo que tú como niño interpretaste. Por ejemplo, yo sí me acuerdo que mi hermana no me juntaba, ¿no? Y mis primos no me juntaban, y yo me sentía muy rechazada por mis primos y por mis hermanos. Pero en realidad era porque yo era la más chiquitita de la familia, y mientras mis primos ya iban al cine a entrar a la categoría B, pues yo no alcanzaba ni la categoría A. Entonces, no era un evento real, pero yo así lo sentí. Y eso es válido. Si tú como niño lo sientes, es tu realidad y es válido. Ahora, el adulto es el que le pone las palabras para ayudarle al niño a saber qué fue lo que le dolió. O sea, un niño de 7, 8 años, pues en la vida, o muy difícilmente va a decir, yo me siento, o me siento rechazado, ¿sí? Imagínate ese niño que llega a la hora del receso y quiere jugar con sus compañeritas, y sus compañeritas no lo juntan. O sea, ese niño no le pone el nombre de me siento rechazado. Sin embargo, dentro de su tristeza, su inseguridad, hay algo en él que está, pues una herida que se está abriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quizá en estas etapas, y hay algo bien importante, la sobreprotección también es una forma de rechazo. Porque cada evento que vamos viviendo va generando creencias inconscientes en nuestra persona. Es decir, si yo llego con mamá o con papá o con mis abuelos o con mis cuidadores primarios y le digo, oye mamá, ¿me cargas? Y mi mamá me dice, ahorita no porque estoy cocinando, hazte para allá. Oye mamá, ¿me abrazas? Ahorita no porque estoy muy cansada, mañana. Oye mamá, ¿me ayudas con la tarea? No, ahorita no porque yo no sé matemáticas, dile a tu papá. Entonces, se siente este miedo, se siente ay, ¿por qué mi mamá me rechaza? De forma inconsciente, porque efectivamente no lo pones en palabras. Pero después empieza a generar una creencia inconsciente. Caray, pues a lo mejor no soy suficientemente valioso, porque hoy observo que mi mamá o mi papá o mis abuelos, pues no quieren estar conmigo. Entonces seguramente hay algo mal conmigo, porque ellos no me quieren. Y ahí empieza el dolor en el autoestima, ¿no? Exacto. No me siento valioso. ¿Y cómo se comporta un adulto cuando no tiene autoestima o cuando no se siente valioso? Lo que hace, pues, es buscar encajar, se siente rechazado, está en un grupo de amigos y no se siente parte de un equipo, de un grupo. Esto tiene su lógica. Algo que es maravilloso es que las heridas emocionales tienen su lógica. Es decir, si yo cuando era pequeño sentí que me excluían, que me decían que no, por una u otra razón, ya sea porque era más pequeño, porque no tenía hábitos, no sé, como lo dices tú, formas de ser, sin tan solo la edad, si no tenía cualidades para jugar, como a los niños, ¿no? Claro. Que van excluyendo. Este niño, cuando vaya creciendo, va a tenerle miedo a que lo rechacen. Y como yo tengo miedo a que me rechacen, me comporto de ciertas formas de ser para no sentir esta inseguridad de volver a sentir el dolor
del rechazo. La sobreprotección es otra forma de rechazo. Si hoy nos están escuchando mamás, papás, yo te invitaría a que evalúes un poco cada cuando utilizas las frases con tus hijos de ahorita no. Y justamente cuando llenamos a nuestros hijos de tantos nos, empiezan a tener esta creencia de hay algo mal conmigo. Y cuando yo digo nos, no hablo de los límites, porque yo le puedo decir a mi hijo, ahorita no es hora de comer dulces, sino más bien los nos que alejan a la persona de un abrazo o de un momento presente. La sobreprotección, cuando nosotros buscamos quitarle obstáculos a nuestros hijos y darles todo o hacer todo por ellos, también es una forma de rechazo. Porque la creencia inconsciente es, yo no soy lo suficientemente bueno que todos tienen que hacer las cosas por mí. Si a los 7 años todavía le sigues amarrando las cintas de las agujetas a tus hijos, si a los 7 años todavía les estás ayudando a ponerles el pantalón, si a los 6 años no les das permiso de que ellos elijan lo que se quieren poner el día de hoy, si lo vas protegiendo todo el tiempo, es una forma en la que el niño también siente el rechazo. ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces dicen, no, pues es que mis papás al contrario, ellos nunca me dijeron que no, al contrario, siempre estaban encima de mí. Quizá por ahí es que viene esta sensación de no ser lo suficientemente valioso. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos con esta. Te estamos hablando de las heridas emocionales, específicamente de la herida muy común, es una herida muy común, es una herida del rechazo, y vamos a regresar platicando justamente sobre qué hace una persona en su adultez cuando siente que lo están rechazando. Hoy en esta serie te estamos hablando acerca de las heridas emocionales y estamos abordando el tema de la herida emocional del rechazo. Este programa es una invitación a la conciencia. Es una invitación a que puedas observar desde qué parte estás actuando. Si estás actuando desde el amor o estás actuando desde el miedo. Es muy difícil y es muy cansado todos los días ir actuando desde el miedo a sentirte inferior o al sentirte rechazado. Y cuando ese miedo se activa, te vuelves impulsivo. Ya sea atacando a las demás personas como por este miedo, por este coraje de que te hayan tocado algo que te duele. O desde la huida, desde el absorberte de la realidad, desde aislarte, de quedarte en tu propia soledad. Es muy cansado, pero siempre puedes sanar y puedes equilibrar tu personalidad para actuar desde el amor, desde la mejora, desde la construcción. Y como decimos por ahí, para dejar de sangrar tus heridas arriba de las personas que amas y que te importan. Cuando un adulto vive con una herida emocional de rechazo, su miedo más grande es que lo excluyan, es que lo rechacen, es que le digan que no. Y para no sentir ese dolor, se comporta de ciertas maneras en su adultez, con una personalidad, justamente como hablas, en donde tengo miedo a que me rechacen. Y cuando tengo miedo a que me rechacen, lo que yo hago es exploto, soy muy impulsiva. Cuando yo tengo una herida emocional desde el rechazo, entonces estoy con un grupo de amigos y hay una voz interior que me está hablando como yo debería ser como ella, desde la envidia. Me están excluyendo. No siento que sean mis amigas, que encaje. Una persona que tiene una herida del rechazo constantemente tiene se va gestando desde su niñez, como lo hemos dicho, y por lo tanto son personas que no conectan mucho con personas externamente
y busca conectar más con actividades espirituales como meditación, como el yoga, incluso hasta físicamente se puede saber que tienes una herida del rechazo profunda. Exacto, es como personas que van más hacia el interior porque no creen que son lo suficientemente valiosas para poder conectar o para que alguien del exterior le quiera. O sea, esta herida y muchas de las heridas, pues hay una teoría que dice que el 99.9% de la población nace o crece con una herida emocional. Algunas pueden ser más profundas, otras pueden ser únicamente como rasguñitos en el brazo que se pueden ir trabajando. Pero nosotros, Carlos y yo, hemos podido conocer muy de cerca esta herida de la infancia porque ha sido una herida que al menos mi personalidad sí la ha marcado. Y Carlos me conoce muy bien en este aspecto. Y eso está muy padre porque es una sensación devastadora el sentir que no encajas en ningún lado. Es una sensación devastadora el creer que incluso la gente te hace un favor por quererte. Que en tus primeras relaciones, cuando no eres consciente de que tienes esta herida, piensas que no vales y que es un wow que el hombre o la mujer de enfrente te haya elegido. Y como te sientes tan agradecido de que te eligió aparte de a pesar de tu baja valía, comienzas a ser como demasiado compensador con la relación, aguantando cualquier cosa, no desde el miedo a que me deje solo, eso es un tema que abordaremos más adelante, sino desde un miedo a que se dé cuenta que no soy valioso y entonces decida rechazarme, decida dejarme por alguien más, o decida darle preferencia a sus amigos, o decida darle preferencia a otras personas. Entonces es una sensación que te genera tanta angustia, el sentir que no eres merecedor, el sentir que no perteneces, el sentir que no eres suficiente y te vuelves de verdad arrebatadísimo allá afuera. Pero si te das cuenta, y esto viene como desde la persona que tiene la herida, es decir, es mi interpretación. O sea, yo interpreto que no encajo, yo interpreto que no valgo, yo interpreto que no soy valiosa. Pero en el mundo exterior es completamente diferente. Quizá puede ser una mujer, un hombre muy valioso, muy exitoso, estar muy bonita, un hombre muy guapo, no sé. O sea, hay una realidad completamente diferente a lo que yo hoy me estoy imaginando y es el diálogo interno con el que yo me estoy hablando. Entonces, es muy complicado llevar esta vida y esta herida en estos días porque entonces tú tienes una amistad, porque no nada más se ven las heridas emocionales con la vida con la pareja, sino también en la amistad. Tienes una amiga y sientes que no te habla, empiezas a sentir ansiedad, empiezas a sentirte rechazada y entonces se convierte en un suplicio para ti mismo, donde no te sientes valioso, donde sientes que no vales, en donde tienes que echarle todos los días todos los kilos para tener más dinero, para poder encajar, para estar más bonita, para poder gustarle a alguien más. Y desde ahí entonces empieza un profundo dolor dentro de la mente y dentro del corazón de las personas que tienen una herida emocional no sanada. La gran invitación, de verdad, es hacer consciente esta herida. Primero, ¿de dónde nació? ¿Cuál es el origen de mi herida? Es decir, preguntarle a mi yo, ¿dónde me sentí rechazado? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue el contexto? Yo mismo arropar a ese yo herido, maltratado, que quizás se sintió rechazado. Y entonces ahí sí, poder empezar mi proceso de sanación. Ahorita mientras hablabas, me llegó así como un flash a la cabeza. Y digo, fíjate, esto es una forma de rechazo y es una forma de rechazo muy común. Un pequeño de 6 años, está en la casa jugando y rompe algo. Mamá se enoja y le dice, o sea, estoy muy enojada contigo, no quiero hablar contigo. Y mamá o papá te retiran la palabra. O sea, te hacen, coloquialmente, la ley del hielo. Te retiran la palabra. Entonces el niño dice, cometí un error y por eso me retiraron la palabra. O sea, es la forma en la que mis papás me están castigando, me están privando de su amor, me están privando de su cercanía, porque yo cometí un error. Imagínate ese mismo evento proyectado en la adultez. Si mi jefe hoy llegó de mal humor y no me saludó,
me hace me hace volver a esa sensación de cometí algo mal y por eso me retiraron la palabra. Si mi pareja hoy se le olvidó mandarme el mensajito de buenos días, me está retirando la palabra y me está privando de su amor porque hice algo mal. Y entonces viene la autocrítica. Creo que este episodio se complementa perfecto con el episodio de la semana pasada. Viene la autocrítica en donde estás pensando cuál fue el error que cometiste. Porque tu pareja te dejó de hablar, porque tu jefe te dejó de hablar, porque tu mamá hoy no te contestó el teléfono, porque tus amigas hoy no te contestaron el teléfono, pero es una interpretación. La gente tiene una vida. O sea, la gente tiene su propia vida. No es contra ti que no te hayan contestado el teléfono, no es contra ti que hoy no te hayan saludado, pero es la impronta tan marcada que te quedó de la infancia. Y es que la herida del rechazo de verdad es muy cruel porque son muchas interpretaciones. Sí. Es un diálogo interno devastador y autocrítico, en donde por más que tú te esfuerzas, haces las cosas bien, estudiaste lo suficiente, aún así no sigue siendo suficiente para ti. Y es que aunque eres suficiente para el mundo, para ti misma no eres suficiente. Sigues diciendo, lo hubiera hecho de otra manera. ¿Por qué tuve que decir esto? ¿Y si me engaña? ¿Y si se va con otra mejor? ¿Y si hago más ejercicio para poder estar, y no desde la salud, pues mejor? Uh-huh. Ahí es donde el diálogo interior empieza a ser de las suyas, y ese diálogo interior viene desde una herida emocional, y ahí entonces empieza una vida muy cruel, porque es inconsciente, y ese sabotaje te lleva a destruir tu propio día. En pocas palabras, si hoy tú que nos estás escuchando, si hoy tú te sientes insuficiente todo el tiempo, si hoy tú sientes que algo te falta, no sabes qué, pero sabes o sientes que algo te falta, si te sientes carente, si todo el tiempo te estás comparando con las demás personas, si sientes que hay algo mal en ti que tienes que estar componiendo todo el tiempo, y eso te lleva a no sentirte ni merecedor ni valioso, pregúntate si estás actuando desde este miedo constante a ser rechazado. Y si es así, la gran invitación es, número 1, cambia tu estructura mental. Porque tú lo dijiste perfecto, Carlos. Esa es mi interpretación. Aunque el mundo exterior llega y te llena de elogios y te dice, no, es que eres bien bonita, ay, eres bien amable, eres bien lindo, eres todo. Tienes que salir, o sea, dejar de ver únicamente tu mundo interior carente para empezar a darte cuenta que hay un mundo exterior que encuentra cualidades en ti. Y que tú empieces a encontrar y a observar esas mismas cualidades. Es paso a pasito. Sanar una herida de rechazo es lento, es bonito, es amoroso, es con calma. Y yo creo que también para sanar una herida del rechazo es muy importante que tengas tu propio diario íntimo. Personal. Solamente para ti, donde transmitas todos esos pensamientos que te flagelan, te sabotean y se convierten en profecías autocumplidas. Porque cuando te hablas mal, cuando tus palabras son hacia el sabotaje, hacia el dolor, hacia el rechazo, hacia lo que me dicen, hacia cómo se comportan, hacia justamente ella ya no me habla, me vuelve a rechazar, se te vuelven a repetir las personas y las experiencias. Y es que lo sabemos y lo decimos bien. Cuando uno no sana, tú puedes cambiar de pareja, pero se te va a volver a aparecer tu ex en el cuerpo de otra persona. Y es que el problema no está en la otra persona, ni en tu próxima pareja o en tu próximo esposo. El problema es cómo te llevas contigo mismo. Y llevar una herida emocional de una manera profunda no solamente te lastima a ti. Automáticamente la manera como te comportas es, ahora sí, rechazando a tus propios hijos, rechazando a tu pareja, no solucionando conflictos, aislándote, echando la culpa constantemente de lo que tú hiciste, de lo que tú dijiste, y al final de cuentas es una manera muy autocrítica para ti y también para las personas con las que convives. Te vuelves un ciego.
Cuando actúas a través de esta herida emocional, te vuelves una persona sumamente ciega. Así que en este proceso hemos conocido a muchas personas. Hoy quiero hacerte pues, el comercial, ¿no? De que si en algún momento tú te sientes identificado con lo que estamos hablando el día de hoy, la invitación es el Hospital de las Emociones, en su sede aquí en San Luis Potosí, en su sede en Querétaro, en su sede hoy en León, en donde puedes acudir al Hospital de las Emociones, donde hemos desarrollado un proceso de transformación de vida que justamente te ayuda a irte conociendo e ir sanando tus heridas emocionales. Al mismo tiempo está el libro de Rompe tus patrones, que hoy puedes adquirir igualmente en San Luis Potosí, León, Querétaro, y próximamente estamos a punto de tenerlo disponible en Amazon. Pero la invitación es, quítate esa venda, esa venda, claro, que te ciega, pensando e interpretando toda tu vida a través de la insuficiencia y la carencia. De verdad vales mucho, eres merecedor, eres merecedora, y hoy te lo compartimos por cientos de personas heridas que hemos visto rehabilitados, y muchos de los que estamos aquí somos testimonios del cambio y la transformación. Regresamos entonces para nuestro último bloque de este programa. Gracias por estar aquí. Regresamos. Carlos, muchísimas gracias por esto. Estamos de vuelta aquí en Rompe tus patrones. Y estamos hablando justamente de la herida del rechazo. Y finalmente, bueno, si yo tengo una herida emocional del rechazo y me siento identificado con la forma de ser y tengo la personalidad de una persona que está viviendo máscaras de, como lo platicábamos, que huyo, que no me conecto, que me saboteo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida y poder gestionar y sanar mi herida del rechazo? Bueno, es importante que para empezar tienes que ser sumamente consciente y trabajar primero en la aceptación de esta herida. Debes de reconocer cuando tú estás reaccionando desde la inseguridad, el miedo, o tienes pues justamente esta forma de ser, estás actuando porque tienes miedo a que te rechacen. Trabajar en la aceptación es gestionarte, es gestionar los pensamientos que tienes cuando estás con alguien más, cuando estás contigo misma, cómo solucionas tus conflictos, dejar de culpar a otras personas y empezar a ser consciente contigo mismas. Es empezar a conocerte e incluso tomar herramientas de autoconocimiento que te van a ayudar así a conocerte a ti misma, como el eneagrama, saber de dónde viene esta reacción, esta forma de ser, te va a ayudar muchísimo a ser consciente y sobre todo a aceptar que estás viviendo una herida emocional. Cuando comienzas a sanar, cuando sanas estas heridas, te vuelves el responsable de tu vida y dejas de ser la víctima de las circunstancias. Por eso tú tienes el poder de crear tu realidad, porque cuando tú te vuelves un adulto responsable de tu vida, eres capaz de entender que tus acciones tienen consecuencias, y cuando entiendes que tienen consecuencias, te vuelves una persona consciente. Cuando no notas que tus acciones tienen consecuencias, porque la culpa siempre es de un externo, que puede ser la vida, las circunstancias u otra persona, entonces en verdad vives atado a la victimez. La invitación entonces para ir sanando esta herida de rechazo es aprender a trabajar en tu autoestima, aprender a observar tu diálogo interno. Hay muchos episodios que hemos hecho aquí sobre la estructura del pensamiento, sobre la meditación, pero es tener esta conciencia de que cuando cae el pensamiento de crítica, cuando cae la sensación de no valía, cuando llega la sensación de no merecimiento, respires y digas, quizá no. Hoy sí me considero que soy suficiente. Hoy sí apuesto por mí. Si no sabes por dónde empezar, ve con 3 personas que quieras mucho y dile, oye, ayúdame a observarme. O sea, cuéntame qué características positivas ves en mí para entonces empezar a hacer mi lista de talentos, mi lista de mis habilidades, y a partir de ahí empezar a trabajar con mi autoestima y empezar a creérmela. Empezar a creérmela de verdad. Sanar cualquier herida emocional requiere un esfuerzo de todos los días.
Y en el esfuerzo de todos los días requiere trabajar en ti misma. Es decir, darte el tiempo para conversar contigo, para escribir tus pensamientos, darte el tiempo para aprender a meditar y dentro de la meditación gestionar tus pensamientos. ¿Cómo quieres observar tus pensamientos si no te has puesto en práctica? Tienes que aprender a gestionar tus emociones y ponerle nombre a tus emociones. Estoy sintiendo inseguridad. Me siento rechazada por mi pareja. Me siento insegura. Ponerle nombre a tus emociones es tan fundamental porque cuando pones nombre en tu cabeza, eres más capaz de decirlo asertivamente. Pero cuando te la pasas en la inconsciencia, solamente repitiendo formas de ser, repitiendo patrones, pues se te vuelven a aparecer las mismas experiencias y tipos de personas. Trabajar en ti mismo es un esfuerzo de toma de decisiones. Si estás acostumbrada a vivir en un círculo cómodo y satisfactorio, pues entonces seguiremos levantándonos a la misma hora, despertando y lo primero que hacemos es agarrar el celular. Cuando la vida misma te está diciendo a través de consejos de los demás, de experiencias, que necesitamos madurar para aprender a sanar. Y es que nadie nos enseñó cómo dejar de ser hijos para convertirnos en padres, cómo dejar de ser adolescentes para convertirnos en adultos. Pero la maduración muchas veces llega a través del dolor de la vida. Pero también la maduración debe de llegar a través de la reflexión, del aprendizaje y de tomar decisiones diferentes. Dile a tu vida, dame una oportunidad más para demostrar que sí aprendí la lección. Qué bonito cierre. Ha sido maravilloso el estar en este programa, ir platicando de las heridas emocionales desde los testimonios que hemos visto en el Hospital de las Emociones, desde el propio testimonio de la vida de Carlos. Carlos ha sido un hombre, no lo voy a spoilear aquí, pero Carlos ha sido un hombre que se puso frente a frente con sus propias heridas y que cuando las pudo observar, la claridad de su vida se abrió y fue muy doloroso el empezar a sanar estos patrones de comportamiento tan arraigados que él tenía y el tomar la decisión de empezar a cambiarlos y observar su vida desde otra perspectiva. Para mí, de igual forma, yo soy una mujer que se identifica mucho con esta herida del rechazo. Ha sido para mí un trabajo de 10 años. Yo espero que para ti sea un trabajo mucho más corto. Por favor, ven al Hospital de las Emociones. Pero sobre todo decir que nunca seremos un producto terminado. Yo no sé si las heridas sanen por completo, pero sí sé que siempre se queda una marquita, siempre se queda una cicatriz que te recuerda que tienes que aprender a estar bien, que tienes que aprender a ver la vida con otra mirada, a ver la vida desde otra perspectiva, que tu estructura de pensamiento es solamente una posibilidad de las cientos de posibilidades que existen. Estaremos entonces en el próximo episodio hablando de la herida de abandono. Y quisiera despedir este programa con una maravillosa frase que viene en un libro de cultura maya, el cual dice y nos invita a seguir trabajando en nosotros mismos y seguir perfeccionándonos. Así es de que yo te invito a que todas las batallas, todos los aprendizajes te ayuden a perfeccionarte. Pues uno tiene que seguir perfeccionándose para que cuando llegues al final de tu vida y des el último exhalo de estos días, te conviertas en una digna ofrenda para los dioses. Gracias y que tengas un maravilloso día hermoso. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos y por romper un patrón más para crear la vida por la que deseas despertar cada mañana. Te esperamos el siguiente miércoles en punto de las 4 de la tarde y así seguir cuidando tu salud mental y emocional. Porque cuando rompes tus patrones, la abundancia llega a tu vida.